días, amada iglesia, su palabra es verdad. Qué bendición es poder estar nuevamente unidos a través de esta transmisión para proclamar el nombre del Señor. Qué felicidad nos da de poder servir en la casa del Señor, y cuánto más deseamos una vez más poder estar juntos, poder congregarnos, poder vernos, poder abrazarnos mientras Dios nos lo permita, y que en su misericordia ya estamos prontos para iniciar nuevamente en nuestra iglesia local con las medidas de bioseguridad, con el distanciamiento. Desde nuestra iglesia y la administración nos hemos venido esforzando para que todo esto se haga de la mejor manera. Vamos a esperar unos minutos para que se vayan conectando y para que juntos podamos glorificar el nombre del Señor con las alabanzas, con la predicación de la palabra, y que, como siempre les digo, ustedes ahí en casa también puedan disponer sus corazones, puedan apartar un tiempo ahí con sus niños, con su esposo, o si estás solo ahí en casa, para meditar en todo lo que podamos hacer en esta mañana. Amén. Vamos a esperar unos minuticos mientras entonamos una canción. Nada más. El Señor ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros, que también se ha valido de este medio para que su palabra se siga predicando. Hay algo que no hemos dejado de hacer en nuestra iglesia local, y es predicar la palabra en todo tiempo, predicar la palabra fielmente, predicar la palabra para la gloria del Señor. Y creo que eso también ha mantenido nuestra fe, nos ha santificado, y anhelamos que cuando nos den la aval para volver a venir, si Dios permite, el próximo domingo, hermanos, anhelen venir a la casa del Señor, anhelen con todo su corazón venir a congregarse, porque cuánto beneficio hay en esto. Amén. Vamos a iniciar con una oración y seguidamente de las alabanzas en nuestra celebración dominical. Amado Padre Celestial, a ti te damos toda la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres soberano, Padre amado. El pensar en ese maravilloso atributo tuyo, Señor, solo debe traer paz y tranquilidad a nuestros corazones, Señor. Que no importando cuáles sean las circunstancias, Señor, oh amado Padre, provienen de ti. Y tú eres sabio, tú eres santo, tú eres todopoderoso, Señor. Por eso a ti te damos toda gloria, Señor. En esta mañana que nos convocas, Señor, en nuestra iglesia local, su palabra es verdad. Queremos pedirte, Señor, que desde principio a fin todo lo hagamos para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice a cada persona, bendice a cada hermano que nos está viendo. Aún bendice a las personas que están en nuestra iglesia, Señor, aquí presente. Que seas tú llenándonos de tu palabra, fortaleciéndonos, exhortándonos, Padre Santo. Y que cada día podamos ser como tú, Señor. En esta mañana, Señor, cantamos a ti, predicamos tu palabra a ti, Señor, y que nuestras almas sean edificadas, Señor. Todo lo hacemos, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, hoy vamos a entonar dos hermosas canciones tituladas El Dios que adoramos y por último Soberano Salvador. Así que con mucha alegría y reverencia cantemos al Señor. Para los muertos levantar.
te adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Al Dios que descendió desde su trono para llevar sobre su sol nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, nadie es como Él, oh grandioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Glorioso Señor, que creó los cielos y la tierra y que Él controla todo con el poder de su palabra. ¿No es maravilloso cantar a nuestro Dios, al soberano Salvador? Así dice su palabra en Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hermano, ¿quién te podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro o espada? Versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
nada te podrá separar del amor de Cristo. No importa la tribulación, no importa la muerte, estamos seguros en Cristo, en nuestro soberano Salvador. Con mucha reverencia, cantemos al Padre. En tu amor seguro estoy, tu salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador. Sin condición, eres fiel. Ni la vida o la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste, mi alma compraste. Soberano, mi Salvador, solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor, toda mi vida entrego. En tu amor seguro estoy, tu salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador, tu gracia sin condición, eres fiel. Ni la vida o la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste, mi alma compraste. Para ti, soberano, mi Salvador, solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor, toda mi vida entrego. Soberano, mi Salvador, solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor, toda mi vida entrego. Amado Padre Celestial, gracias, oh Señor, por recordarnos esta maravillosa verdad, que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo nos podrá separar de tu perfecto amor, Señor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra garantía es Cristo, que resucitó al tercer día, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, porque tú eres soberano Salvador, Señor.
en tu infinita misericordia y sabiduría, Señor, tuviste compasión de nosotros, Señor, y permitiste que nuestros corazones fueran abiertos ante tu verdad, ante la verdad de nuestra vida, lejos de ti, dándote la espalda una y otra vez, Señor. Oh amado Cristo, pero cuando íbamos camino al infierno, tú nos tomaste de la mano, Señor. Nos presentaste delante del Padre, pagando nuestra deuda, Señor, sin merecerlo, amado Padre. En tu misericordia, Señor, nos perdonaste. Por eso hoy te damos gracias y te damos gloria a ti, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor, pero también permítenos recordar una y otra vez estas verdades que fortalecen nuestra alma en medio de la debilidad, Señor. Que nada nos podrá separar de ti, Señor. Que estamos seguros en ti, Cristo. A ti te damos toda la gloria, soberano Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es, amada iglesia, venir y servir en la casa del Señor, y que ustedes ahí en casa también puedan reconocer la misericordia del Señor, que ustedes puedan recordar lo que Cristo ha hecho en sus vidas, para que podamos nosotros, en dependencia del Padre, hacer su voluntad. Le damos muchísimas gracias al Señor. Esperemos que en su misericordia podamos este 15 de noviembre abrir las puertas de nuestra congregación, y si en lo posible ustedes puedan venir a la casa del Señor. Recuerden que el pastor les dijo que se hará una dinámica, que se hará por cupos, por aquellas personas que escriban al WhatsApp que van a venir a la iglesia. ¿Esto con qué motivo, hermanos? Para saber la cantidad de personas que va a venir y nosotros poder organizar. Les pido que sean también prudentes y sean oportunos en cuanto a toda la información que se le enviará esta semana. También recordarles, amados hermanos, nuestra celebración de los miércoles, para que ustedes sigan conectados en la plataforma. Nosotros vamos a seguir transmitiendo tanto los miércoles como los domingos, no importando si abrimos las puertas, porque quizás algunas personas no podrán venir. Deseamos que la palabra del Señor se siga predicando con fidelidad en nuestra ciudad, amados hermanos. Recordarles también y darles muchísimas gracias, amados hermanos, por todos aquellos que han dado con generosidad a nuestra iglesia local. Gracias porque el Señor ha provisto a cada uno de ustedes para que ustedes puedan bendecir a la casa del Señor, para que nosotros podamos seguir en esta casa, para que nosotros podamos solventar las necesidades que aquí se requieren y bendecir a otras familias. Sin más preámbulos, amados hermanos, vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Hoy estará predicando la palabra del Señor nuestro pastor Pedro Plata, así que ahí en casa, con mucha reverencia, dispongámonos para escuchar su palabra. Muy buenos días, queridos amigos, querida iglesia, queridos amigos que se encuentran aquí, que yo les digo muy buenos días, aunque ya nos saludamos con el distanciamiento respectivo, pero me alegra mucho poder estar nuevamente aquí con el deseo de poder compartir con ustedes. Quiero ampliar, antes de dar paso al inicio del sermón, ampliar la información que compartía para nosotros nuestro querido diácono Eduardo, que hablaba ahorita acerca el volver a congregarnos presencialmente. Ustedes saben que orando al Señor y pidiéndole a Dios sabiduría en medio de todo este proceso que estamos viviendo, y con mi vasta experiencia pastoral, y sobre todo con ser pastor en una época de pandemias, y con los hermanos que sirven también en el equipo de liderazgo, y con los pastores de la iglesia de Riguacha, bueno, hemos determinado volver este domingo 15 de noviembre, que el próximo domingo,
Vamos a volver, si el Señor lo permite, como les había comentado el día miércoles, hay una serie de protocolos que rápidamente quiero recordarles. De los protocolos más importantes, 1, vamos a entrar por donde siempre entrábamos, por el portón, por el garaje. Va a haber una toma de la temperatura, le van a tomar los datos, tienen que guardar su distanciamiento, el uso del tapaboca es obligatorio. Van a ser asignados con suficiente espacio para protección de todos los que nos vamos a encontrar aquí. Siempre tienen que usar sus tapabocas. Está por el momento prohibido el contacto físico en el saludo. Tenemos que ser respetuosos con eso. Recordemos que lo hacemos por guardar la salud quizás de algunos hermanos o de cualquiera de nosotros más débiles físicamente hablando, o de los que tenemos familiares en nuestras casas que pueden ser de mayor probabilidad en consecuencias de esta enfermedad. Luego de ingresar, de tomarte la temperatura, tomarte los datos, se te va a ubicar en unos puestos asignados. Para eso se hace necesario que podamos reservar nuestra asistencia durante la semana. Recuerden mi número de teléfono, 316-741-7112. Algunos de mis hermanos que estén conectados lo van a escribir en el chat de WhatsApp, 316-741-7112. De todas formas, personalmente estaré llamando a todos los que normalmente ya asisten, pero si tú eres uno de aquellos que conociste la iglesia durante esta época de pandemia, puedes escribirme y vamos a organizar. Hasta el día jueves estaremos tomando los datos, la información, y según la población que desea asistir, miraremos si haremos 1 o 2 servicios. Dios permita que puedan ser varios, 3, 4 servicios, con el propósito de que la palabra de Dios sea extendida a más y más corazones dentro de esta ciudad. Además de eso, también vamos a recordar que no tenemos límites en la edad. Si usted quiere traer a su hijo, lo puede hacer. No tendremos maestras, no hay escuela para niños. Usted es responsable del cuidado de su hijo, y su hijo no puede andar caminoteando por la sala, por el auditorio. Es necesario que su hijo esté sentado al lado suyo y que él también comprenda las normas que aquí vamos a estar. Entonces, para nosotros es importante que también los niños puedan escuchar la palabra de Dios bajo la responsabilidad que tienen los padres en ese asunto. Y al terminar, es necesario que también salgamos con orden. Normalmente terminábamos y todos nos parábamos y obviamente se hacía la aglomeración de las personas, y es algo que debemos evitar. Para eso, pues, por turnos iremos saliendo, y en la parte de afuera esperamos no haber grupos muy cercanos, porque en visitas de la policía o de las autoridades civiles puede traer inconvenientes a esta iglesia local. Por el momento solamente vamos a iniciar con el sermón, con el culto de adoración, y si el Señor lo permite, al iniciar enero, iniciaremos las escuelas dominicales, que es otro espacio que nosotros pues amamos y queremos compartir. Vamos a ver el comportamiento de todos nosotros. Es importante la disciplina y el amor al prójimo demostrado en la forma respetuosa de tratarnos durante este espacio que vamos a compartir. Del cuidado de todos nosotros depende la salud de tu hermano, a quien tú profesas que amas. Entonces, mis hermanos, es de forma rápida recordar lo que se viene para nosotros. Como decía Edward, lo más importante es el corazón. El corazón no viene con un tapabocas, el corazón venga descubierto para recibir al Señor, para recibir la palabra de Dios, para cantar alegremente, para participar de las ofrendas alegremente, para poder compartir un espacio de alegría que tanto debes extrañar y añorar. No sé cómo se sentirá, he tenido la experiencia también de estar desde mi sala escuchando cuando algún hermano está predicando, y reconozco, al igual que ustedes, que la concentración es difícil. Reconozco que quizás estar en la casa nos hace más propensos a distraernos y que no experimentamos lo mismo de cuando estamos todos juntos cantando y escuchando la voz del Señor por medio de la predicación de su palabra. Entonces, que sea una realidad y que el Señor nos permita pues disfrutar el retorno a esta iglesia local. No siendo más, quiero invitarlos que podamos pasar a leer un texto de las Escrituras. Yo sé que venimos haciendo una serie, ¿no? Hemos estado leyendo y estudiando una serie que hemos titulado Predicando a Cristo y este crucificado, y hemos visto unas doctrinas de la salvación o doctrinas de la cruz, y a su mente llegan palabras como justificación, como reconciliación, como santificación, como regeneración y como sustitución también, redención, que fue la que enseñó el pastor Andrés. Pero
Yo no sé si ustedes recuerdan cuando de pronto ustedes estaban en el colegio o quizás en la época universitaria, que estaban preparados para la clase y el profesor llegaba y decía, saquen una hoja, examen sorpresa. Bueno, en esta mañana el pastor les dice, saquen una hoja en sus casas y tenemos un examen sorpresa de las doctrinas que hemos estado estudiando. Vamos a hacer un pare, vamos a dar un sermón, porque el último de la serie que venimos estudiando, quiero compartirles con ustedes presencialmente, queda un sermón de esa serie, y quiero hacer una explicación o compartir con ustedes una enseñanza que les permita a ustedes evaluar los conceptos ya aprendidos y sobre todo las cosas que nos permitan ver que estas enseñanzas no son únicamente del Nuevo Testamento, sino que también provienen del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan hace quizás un año más, como un año largo, año y medio, en algún momento les enseñé en Segunda de Reyes capítulo 5. ¿Recuerdan esa historia? Profeta Eliseo con un personaje del ejército del rey de Siria, Naamán, y les hablaba de cómo ahí también desde ese texto podíamos ver el evangelio y aprendíamos, si recuerdan la historia de esa predicación, que Eliseo le dice, él venía con su lepra, Naamán, y le dice, ve y te sumerges 7 veces en el Jordán, y Naamán puso una serie de pretextos y prejuicios para únicamente por creer poder recibir la sanación que él necesitaba. Y decíamos que así era el hombre natural respondiendo al evangelio de la cruz de Jesucristo. Decíamos, el hombre natural rechaza la simplicidad de una obra tan grande y provee la vida eterna. Bueno, el día de hoy también deseo que podamos ver otra historia en el Antiguo Testamento y podamos ver ese evangelio que a veces creemos que solamente proviene en el Nuevo Testamento. Y para eso vamos a estar en Jeremías capítulo 24. Vamos a leer Jeremías capítulo 24. Y seguramente lo tienen muy frescos en su mente si están siguiendo el plan devocional de la iglesia. Si están siguiendo el plan devocional de la iglesia, lo tienen muy fresco en su mente. Porque hace unos 4 días más o menos estuvimos leyendo ese texto. Jeremías capítulo 24. Quiero leerlos para ustedes desde la versión Reina Valera 1960. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Mis hermanos, vamos a orar. Bendito seas Dios, Padre. Tantas verdades en 10 versículos, Señor. Algunas que nos agraden, como escuchar sobre tu bondad, otras que nos dan temor al ver tu juicio, al escuchar palabras como pestilencia, hambre o espada. Señor, pero nuestra mente, que es finita, necesita del obrar sobrenatural de tu Espíritu Santo para comprender la verdad de un Dios infinito. Henos aquí, Señor, con muchos pecados y debilidades,
en especial el predicador y el pastor, Señor. Y te queremos pedir que esto no sea tropiezo para la manifestación de tu presencia, de tu poder a través de la predicación de tu palabra, Señor. Somos hambrientos espiritualmente y deseamos que tu Espíritu Santo nos llene esta mañana con estas palabras que tienes para nosotros. Sí, nuestra carne se sacia con el pan, pero no solamente de pan vive el hombre, Señor, sino de la palabra que sale de tu boca. Habla a nuestros corazones, a nuestros oídos y transfórmanos haciéndonos semejante a tu Hijo Jesucristo, Señor. Te podemos pedir esto no porque tengamos méritos que justifiquen esta oración, sino porque Cristo ganó esos méritos para nosotros, Señor. Te adoramos, Padre. Amén y amén. Tengo que confesar que me siento contento. No sé si es por el preámbulo que les dice de estar de este lado del micrófono o del atril, como un profesor que evalúa a sus alumnos y se pone, bueno, yo tuve unos docentes así que hacían el examen y lo miraban a uno así como con cara de sufrimiento. No crean que su pastor es así de perverso. Pero sí me alegra, mis hermanos, que ustedes y yo podamos leer textos como estos y a la luz de lo que el Señor nos ha regalado durante meses, semanas, que ustedes han sido expuestos por diferentes varones de esta iglesia local, puedan comprender verdades que quizás a simple vista cuando pasaron este texto en nuestro currículum devocional, en nuestro programa devocional que estamos llevando, quizás ignoramos. El Señor bendiga esta mañana esta predicación y nos permita a nosotros poder atender el texto que aquí nos encontramos. Les decía, y el título de mi sermón es como se lo dije al inicio, el Evangelio del Antiguo Testamento. Quizás al ser el segundo estaré compartiendo, y las he dicho en algún momento cuando enseñaba el Evangelio según Lucas, que iré tomando textos del Antiguo Testamento para traerles la luz de lo que hemos ido aprendiendo del Nuevo, también como verdades que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y ese es el título del sermón, el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y esta historia lo podemos ver en 3 simples puntos, ¿no? Vemos el preámbulo, donde se nos revela el tiempo histórico y el personaje, que son los versículos del 1 al 3. La explicación de la visión que ve Jeremías, podríamos llamar a ese segundo punto los higos buenos, que podemos verlo a partir del versículo 4 hasta el versículo 7. Y la explicación de los higos malos, podríamos titularlo así, higos malos, del versículo 8 al versículo 10. Entonces vamos con el preámbulo, con la introducción, nuestros versículos del 1 al 3. Nuestro texto empieza diciendo: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, hasta aquí el autor nos está haciendo un contexto histórico. Recordamos que la historia de Israel es la historia de la humanidad. Recordamos que los sucesos que contemplan nuestras escrituras son hechos históricos. No son únicamente invenciones del ser humano, sino son sucesos históricos de la humanidad misma. Y aquí tenemos la historia de la nación de Babilonia, en mando de su rey Nabucodonosor, capturando a una parte de Israel, de forma particular a Joacim, que era hijo de Jeconías. Joacim también se traduce como Joaquín, que era el rey de Judá en ese momento. Se llevó a unos príncipes de Judá, a unos artesanos y a unos herreros de Jerusalén. Pero podemos ver ese contexto histórico y recordamos que la desobediencia de Israel a lo largo de años tras años, y a pesar de que Dios había enviado profetas como Isaías de advertirles que vendría un juicio, llega un momento histórico donde Dios aplica ese juicio terrenal y los lleva cautivos al exilio de la nación de Babilonia. Y recordamos que ese exilio se llevó en 3 etapas o 2 etapas. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 24, y les leo un poco, se nos narra un poco esa invasión o esas etapas del exilio en que Israel fue llevado a Babilonia. El primer versículo del capítulo 24 de Segunda de Reyes se nos dice que en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él.
Pero entonces Jehová envió contra Joacim tropas de Caldeo, tropas de Sirio, tropas de Moabites y tropas de Amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, y conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Es decir, Nabucodonosor había vencido a Joacim, pero permaneció bajo el dominio de Nabucodonosor durante 3 años, y luego Joacim volvió a ponerse en su contra y se destapa otra guerra y vuelve otra vez la nación a caer ahí, y Joacim es derrotado, dice el versículo 6, y que reinó en su lugar Joaquín, su hijo, que es el que estamos leyendo en Jeremías. Y en ese primer proceso, en ese primer ataque de Nabucodonosor derrotando al papá de Joaquín, es decir, a Joacim, se lleva unos prisioneros. Posiblemente en este primer exilio cayeron personajes como Ezequías y Daniel y sus amigos. Luego, en el reinado de Joaquín, nos sigue diciendo el capítulo 24 de Segunda de Reyes, en el versículo 8, que tenía 18 años Joaquín cuando comenzó a reinar, y solamente reinó en Jerusalén durante 3 meses. Dice el versículo 9, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y dice que en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Aquí lo que estamos viendo en Segunda de Reyes, en el versículo 10, es lo mismo que leímos en Jeremías 24, en el versículo 1. Dice el versículo 12, salió Joaquín, rey de Judá, rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Cuando tenía 8 años de rey, Nabucodonosor capturó a Joaquín. Ellos se rindieron, no decidieron pelear, solamente llevaba 3 años de reinado. Y dice el versículo 14, llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Aquí tenemos una mayor explicación de lo que acabábamos de leer en Jeremías 24 en el versículo 1. Asimismo dice el versículo 15 en Segunda de Reyes 24, que asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre de rey, a las mujeres de rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Y nos dice el versículo 17, y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías, que es el mismo que leímos ahorita en Jeremías 24, en el versículo 8, en el versículo 8 en Jeremías 24. Entonces, ya vemos un mayor contexto histórico. Habían 3 reyes, el papá de Joaquín cuando fue invadido, en la época de Joaquín, cuando es llevado cautivo con varios personajes, artesanos, herreros, y luego siendo rey Sedequías. Y nos dice la historia en Segunda de Reyes 24, para terminar el contexto histórico, que de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Y nos dice el versículo 19, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. En ese momento Nabucodonosor II invade en la última campaña militar de Babilonia contra Jerusalén y destruye completamente el templo. Y es el tercer exilio que conocemos en la invasión de Babilonia a Jerusalén. ¿Qué tenemos hasta aquí? De la historia que tenemos hasta adelante. Dios anunciando un juicio por medio de una visión a un personaje que se llama Jeremías, el profeta, y está diciendo que en el momento histórico, cuando era rey Joaquín, que llevaba 3 meses de reinado, y Nabucodonosor lo invadió y se robaron el oro del templo de Salomón y todo lo que ahí había, y ellos son desterrados con más de 10,000 personas. Entre esos habían herreros y artesanos y algunas personas de unos oficios que Babilonia no tenía. Quizás en el primero o en el segundo exilio fue cuando se fueron personajes como Ezequías y Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, y fueron a servir a Babilonia. Ahí en ese suceso, en ese exilio, es que Dios le muestra una visión a Jeremías.
¿Cuál era la visión? Dice el versículo 1, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Pero antes de llegar a explicar un poco más esta visión, ¿quién era Jeremías? ¿Quién era Jeremías? Quiero que podamos comprender no solamente como preámbulo el contexto histórico, sino también el personaje que delante de nosotros utiliza Dios para revelar esta profecía y para explicársela a Él y por consiguiente pues, ser explicadas al día de hoy a nosotros. Jeremías ustedes lo conocen, ¿no? El profeta conocido como el profeta llorón. Una persona de emociones, ¿cómo decirlo? A flor de piel quizás podríamos decir, una persona que se sentía el dolor de lo que la nación estaba viviendo en ese momento, de cómo la nación se creía parte del pueblo de Dios únicamente porque estaban en el lugar geográfico que Dios les había asignado, porque el templo estaba en medio de ellos, pero habían abandonado completamente a Dios y se habían dedicado a la idolatría. Cuando Dios llama a Jeremías y le dice que desde el vientre que lo formó, lo había apartado para su obra, Jeremías dice, soy muy joven, no sé hablar, alrededor de unos 20 años. Dios le dice, no digas que eres muy joven, yo estaré contigo para arrancar, para destruir, para edificar, para construir. Y empieza Jeremías a iniciar su ministerio público. ¿En qué se fundamentaba el ministerio de Jeremías? Ustedes recuerdan, ¿no? Anuncio de juicio y misericordia, pero sobre todo juicio. Y de manera particular, tanto a la nación, pero lo vemos muchas veces a los líderes de la nación, a los profetas, a los sacerdotes y en ocasiones a los reyes. Jeremías se especializó en poder confrontar las malas enseñanzas que apartaban al pueblo de Dios de su Dios. Y ustedes recuerdan que por allá en el capítulo 7 de Jeremías, lo que se conoce como el sermón del templo de Jeremías, Jeremías se para en el templo de Dios y empieza a decir, no crean lo que ustedes escuchan de estas personas, de los sacerdotes y de los demás profetas que dicen, este es el templo de Dios, el templo de Dios, el templo de Dios. Y dice que no es así. Ustedes van y hacen lo malo y después creen que porque presentan un rito son perdonados. Han convertido la casa de oración de Dios en una cueva de ladrones, dice Jeremías. Y vemos la respuesta de sacerdotes como Pasur, que lo meten preso por insinuar, por decir que ellos están equivocados. Y Jeremías desarrolla su ministerio y le genera dolor y muchas veces se presenta delante de Dios. Y recordamos en el capítulo 20 cuando Jeremías dice, Señor, me quisiste seducir, me has seducido. Me quisiste vencer y me has vencido. ¿Y por qué dice Jeremías estas palabras? ¿Y por qué Jeremías dolía por ellos? Porque por un anuncio que hacía Jeremías de arrepiéntanse, el juicio de Dios viene, ustedes se han extraviado de Dios, aunque sean personas religiosas, aunque hagan actos externos. Se levantaban 15 falsos profetas que decían que venían de parte de Dios, que tenían visión de Dios, y mientras Jeremías anunciaba juicio, estos profetas decían, no se preocupen. Este es el pueblo de Dios, estamos en la tierra que Dios nos dio, de donde nos sacó de Israel, de donde nos sacó de Egipto, nos llevó por el desierto y nos posicionó aquí en Canaán. Nosotros tenemos paz para con Dios, somos amigos de Dios. Y Jeremías les decía, y Dios les decía, ustedes dicen que hay paz, pero no hay paz. Y es por eso que en el capítulo 20, Jeremías termina también diciendo, Señor, yo no quisiera decir más estas cosas. ¿Con qué propósito? ¿Con qué resultado? Estas personas son tercas y duras ¿de qué? De corazón. Ellos no cambian. Ellos momentáneamente han tenido visión, luz y tienen alguna especie de remordimiento y se apartan por un momento, pero vuelven otra vez a su condición de pecado. Y Jeremías es ese profeta que constantemente anunciaba esos juicios porque le dice a Dios, tú eres dentro de mí como un fuego que no puedo contener, y termino hablando las verdades que son tuyas. Y este es nuestro personaje en este momento histórico. Un personaje que constantemente ha anunciado juicios, también ha anunciado momentos de misericordia. Este es el personaje que ha usado Dios como un siervo sufriente, perseguido, metido en la cárcel por ser fiel al Evangelio de Dios, mientras un pueblo, el pueblo de Dios que escucha esta verdad y este mensaje, no responde de corazón, volviéndose a Dios sinceramente,
sino que sigue haciendo lo malo y peor aún, creyéndose algo que no es. Y teniendo este preámbulo, entonces sí, vemos entonces que la visión de las 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová y esa explicación o ese énfasis del templo de Jehová es como un anuncio de juicio, como si estuviera delante del tribunal de Dios. Dios determina el destino de unos enviándolos al destierro y el destino de otros dejándolos aún en Israel. Por eso la visión se amplía en el versículo 2. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. No sabemos, aunque es una visión, pero no sabemos si de pronto fue algo presencial, literal, que Dios llevó a Jeremías a ver 2 cestas de higos, o quizás estaba Jeremías, porque en el momento histórico el rey Nabucodonosor había invadido la nación, quizás había un toque de queda, no podía salir de su casa, y desde su casa tiene esta visión. No podíamos ir un poco más allá, pero ciertamente Jeremías ve 2 cestas de higos. ¿Qué son los higos? Tenemos que aclarar primero, quizás ustedes algunos ya lo conocen, es el fruto de ¿qué? De la higuera. La higuera da una especie de fruto que, bueno, aprendía un poco y que precisamente da 2 tipos de frutos en su cosecha por año. Los primeros, que son las brevas, son muy dulces, son los más sabrosos, son los que primero se cosechan, y los segundos no son tan buenos, y si se pasa el tiempo de recolección se pudren. Es una fruta, podríamos decir, de unos 6-7 centímetros de largo, con unos 4 o 5 centímetros de diámetro, más o menos. Por dentro tiene una especie de semillas muy parecida a la guayaba, la semilla, pero un poco más carnosa, un color rojizo, vino tinto, quizás hasta morado. Podríamos decirlo que es como la contextura de una toronja, un poco así. Pero su principal característica es el dulzor que ella tiene en esa primera cosecha que da durante el año, que se le conoce como brevas, y es muy, muy rica con algunas propiedades. Luego de saber lo que significa higos, la visión contiene entonces 2 cestas, 2 canastos, unos higos muy buenos y la otra cesta tiene higos muy malos, que de malos no se podían comer, estaban podridos, no servían para nada, ni para comerse ya, estaban podridos. Nuestro versículo 3 nos dice: ¿qué ves tú, Jeremías?, le pregunta Jehová a Jeremías. Jeremías dice: veo unos higos buenos y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y hasta aquí tenemos nuestra introducción, ¿cierto? Nuestro contexto histórico, nuestro personaje Jeremías y la visión. Creo que es fácil de entender. 2 canastos, imagínense los de mimbre, puede ser de esa época, con unos frutos muy buenos y con unos frutos muy malos. Ahora venimos a la explicación de esta visión, y a partir del versículo 4 viene la respuesta de Jehová mismo explicando esta visión. No es la explicación de un hombre que se inventó, no es la explicación del pastor, es lo que Dios mismo explica en su parábola. Recuerdo mucho la parábola del sembrador. Muchas personas interpretan la parábola del sembrador, cuando en las mismas escrituras del siguiente capítulo Dios mismo les explica: la palabra es la semilla es la palabra, el suelo son los corazones, la respuesta que hay frente al evangelio, y la gente hace interpretaciones mágicas de ese texto. Aquí mismo vamos a hacer nosotros la interpretación de este texto, vamos a pegarnos a lo que el texto dice, a la explicación que el texto dice. Entonces podemos ver como un segundo punto en la explicación de la visión los higos buenos. ¿Cuáles son los higos buenos? Del versículo 5 al versículo 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. ¿Quiénes son los higos buenos? Joaquín, los 10.000 cautivos, los herreros, herreros y artesanos que se nos menciona en el versículo 1, que son llevados en el exilio, que son llevados a Babilonia, son desterrados de su nación, son sacados de Jerusalén, son llevados a Babilonia. Estos son los higos buenos. Pero noten algo, y aquí quiero hacer un punto que quiero que ustedes puedan ver y que quizás no notaron cuando hicieron el devocional. Estos son llamados higos buenos, no porque intrínsecamente en ellos hay una cualidad de buenos,
sino por el castigo que reciben. Unos son llamados hijos buenos porque son llevados al exilio, pero desde el exilio, dice el versículo 6, que Jehová pondrá sus ojos sobre ellos para bien. Mientras que los otros, que son llamados hijos malos, en el versículo 8, Jehová les extermina completamente hasta esparcirlos de la tierra, hasta hacer de ellos un escarnio o una infamia. Es importante entonces que podamos notar eso. Ellos no son buenos porque tengan una cualidad de buenos y por eso Dios se fijó en ellos. No. Recuerden el contexto histórico. Jeremías le predicaba a todos. Es más, ¿qué se dice de Joaquín en 2 de Reyes 24? Se dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, así como su padre lo había hecho. ¿Qué se dijo de Sedequías? Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, así como Joaquín lo había hecho. Entonces no puede ser que uno tenga una cualidad moral de bueno y por eso reciba un trato distinto en la visión, mientras que el otro tenga una cualidad moral de malo y por eso tiene un trato distinto en la visión. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Incluso, hablando de los hijos buenos, aquí aprendiendo un poco más de la paradoja del Dios que se revela en las Escrituras, palabra que hemos escuchado recientemente en los sermones que yo les he dado. En una situación como esta, imaginemos que estamos en Valledupar y tú estás aquí en esta iglesia local, Su Palabra es Verdad, donde se predica la sana doctrina, donde domingo tras domingo se siente como si estuviéramos en el cielo por los cantos angelicales, de las voces melodiosas de nuestras hermanas y hermanos, por la fidelidad de nuestros predicadores que nos exponen y nos abren los textos fielmente. Y llega una situación catastrófica a nuestra nación. Hay motivos de guerra y algunos de nosotros tienen que partir y son desterrados de esta ciudad y ya ni siquiera pueden congregarse los domingos y tienen que trabajar el domingo, no tienen ni una Biblia para leer, pero otros quedan aquí en la ciudad. ¿Qué dirías tú? ¿Que la mayor bendición la tuvo quién? ¿Los que se quedaron? Todos diríamos eso. Pero mira que Dios llama buenos a los que son desterrados, a los que son llevados a una condición de esclavitud. ¿O ustedes creen que Nabucodonosor se los llevó de plan turístico, con todos los gastos pagos? ¿Ustedes creen que ser llevados al exilio? Les envío, mira, les hago una invitación. Nos vamos para Punta Cana este fin de semana, por unos 20 años. Vas a ser atendido en un resort. No, hemos aprendido que el exilio es el fruto precisamente de la invasión de otra nación, donde tus familiares mueren, donde quizás tus hijos murieron. Y aún así, Dios dice que estos son los hijos buenos. Estos son los hijos buenos, porque así los miraré a los transportados de Judá. Y miren esto, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Miren, el agente principal no fue que ellos se fueron, no fue que en primer lugar Nabucodonosor tuvo el poder civil y militar político para arrancarlos del lugar donde Dios los había depositado. Recuerden, Israel está en Canaán porque Dios los había llevado poderosamente, atravesando el mar, dividiéndolo en dos, enviando plagas a Egipto y los permite vencer a las naciones cananeas, naciones paganas, y los deposita ahí. Y después que durante tantos años Dios los ha protegido, llega otro más fuerte que Dios y es capaz de llevárselos. No, el texto nos dice que Dios mismo los echa de este lugar a la tierra de los caldeos. Y entendemos que son echados allá por juicio de Dios. Ya Jeremías venía anunciando, viene el juicio de Dios, serán invadidos por una nación del norte, Babilonia. Pero el versículo 5 nos aclara, para bien, para bien. Para bien. Solamente podemos saber que es para bien porque la Biblia lo dice. Porque si no dijera para bien, todos ustedes y yo, como teólogos de la gloria, como los amigos de Job, diríamos, les está pasando eso porque son malos, malitos, malos. Han sido peores que nosotros, por lo menos, diría Sedequías, y los que se quedaron, a nosotros nos dejó aquí. Y en el templo todavía podemos participar aquí. Mira, han pasado 11 años, nos dijo 2 de Reyes 24, donde Sedequías fue rey. Y ellos allá y nosotros todavía aquí. Pero no, Dios tenía un propósito para bien.
¿Qué sucede con estos higos buenos? Miren el versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien nuevamente. ¿Por qué para bien? Porque los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Ni en el español ni en el griego pudiéramos encontrar el verdadero sentido de una negación después de una afirmación como se utiliza en el hebreo. Miren que dice, edificaré y no destruiré, plantaré y no los arrancaré. Una afirmación negativa después de una positiva. ¿Cuál es el propósito en el hebreo? Es ampliar, haciendo un contraste a tal punto de no los voy a arrancar, por lo contrario los voy a plantar. No los voy a destruir, por lo contrario los voy a edificar. Hace un énfasis de lo positivo, haciendo el contraste con lo negativo. Nosotros casi siempre no hablamos así en el español, pero Dios está haciendo un énfasis a ellos. Y el mismo que los echó de la tierra, les daría la bendición de hacerlos volver a esta tierra. Pondré mis ojos sobre ellos y los volveré a esta tierra. Y hemos entendido a lo largo de pasajes como Deuteronomio que la desobediencia a Dios hace que Dios voltee su rostro sobre ti y eso es una maldición. Mientras que la obediencia a Dios hace que Dios se fije sobre ti, que su rostro esté sobre ti, sus oídos estén atentos a ti y eso es una bendición. Cuando dice que pondré mis ojos sobre ellos, manifiesta que los bendeciré a tal punto que los voy a edificar y que los voy a plantar y que las haré regresar y volver a esta tierra. Y hasta este momento, la bendición ¿cuál es? Que va a haber una remisión del castigo. Quiere decir que si el castigo era el exilio, se terminará ese castigo y van a volver. Entonces pareciera que el bien hasta este versículo fuere únicamente el ser devueltos a su país de origen. Dios nos va a restaurar y nos va a permitir estar nuevamente donde gozamos y crecíamos como familia, como nación. Pero nos sigue ampliando esta visión Jehová en la explicación que le hace Jeremías, que la verdadera bendición no era la remisión del castigo, es decir, el volver al espacio geográfico que ocupaba Israel, sino que la verdadera bendición se encuentra en el versículo 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. No se les olvide que estamos en un ¿qué? ¿Cuál fue la introducción? En un ¿qué? Examen. Y por lo menos ya tuvieron que haber identificado aquí un par de doctrinas de la salvación o doctrinas de la cruz. En esos verbos que pondré mis ojos en ellos y los haré volver. ¿Cuál fue la última doctrina que aprendimos? Empieza con R, reconciliación. Si lo puso en su hoja, póngase un 5. Un punto bueno, calificación de 1 a 5. Ahí vemos que Dios inicia en la bendición el restaurar la relación que había sido rota por el pecado, ¿no? Como la aprendíamos en la reconciliación. Y ahora, en el versículo 7, debemos ser capaces de identificar otra de las doctrinas que hayamos aprendido. El que se nos otorgue un corazón, es decir, el que se haga una operación espiritual, es decir, que por haber practicado el pecado nos encontramos en una condición de muertos. Este profesor es malo para evaluar, sopla mucho, da muchas pistas. ¿Cuál sería? Nuevo nacimiento, regeneración. La bendición que Dios otorga al fijar sus ojos sobre ellos, no solamente fue en liberarlos de la culpa, del castigo, sino en otorgarles un nuevo corazón para que lo conozcan, Aquí podemos ver rápidamente que Él no dice, les daré una nueva mente, un nuevo cerebro, porque no está hablando únicamente de un conocimiento racional. Mis hermanos, el problema de que el hombre no conozca a Dios no es un problema cognitivo, no es un tema de que el hombre no tenga capacidad de raciocinio, de poder comprender verdades que se encuentran en textos como la Biblia. No, el problema del hombre de no reconocer a Dios
como Dios, como Jehová, como Señor, como Ser Supremo del universo, es un problema de voluntad, del corazón. El hombre no busca a Dios porque no ama a Dios, porque no reconoce a Dios como lo que Dios es. No porque le sea difícil comprenderlo. Nuevamente, el hombre no busca a Dios porque le sea difícil comprender a un Dios trino, o porque le sea difícil comprender leer las Escrituras. El hombre no busca a Dios porque implica el reconocimiento de su culpabilidad y de la santidad de Dios. Es un asunto de voluntad. No depende del que quiere y del que corre. ¿Sabe por qué? Porque nadie quiere y nadie corre. Nadie va en busca de Dios. Aún aquellos en el exilio, tuvo que ir Dios por ellos, a estos hijos buenos. Y entendemos que corazón, aquí, mis queridos hermanos, implica algo más que hablar únicamente de sentimientos. No, la palabra corazón debe tomarse como mente o entendimiento, que es el significado que a menudo se encuentra en el hebreo. De hecho, significa con frecuencia el asiento de los afectos. Y estoy leyendo un comentario de Calvino de este versículo. Y también el alma del hombre, ya que incluye la razón o el entendimiento y la voluntad. Pero aunque el corazón se toma a menudo por el asiento de los afectos, todavía se aplica para designar la otra parte del alma, según estas palabras, Deuteronomio 29:4. Hasta ahora Dios no te ha dado corazón para entender. ¿Qué queremos decir entonces con corazón? Incluye el entendimiento y la voluntad. Dios le otorgaría un nuevo entendimiento sobre él y una nueva voluntad para ir en pos de él. Un nuevo conocimiento acerca de él sería revelado. Estabas en tinieblas y la luz de él por medio de Cristo se te es revelada. Y como tienes una nueva voluntad, como aprendíamos que la regeneración incluye una nueva creación, tú puedes responder positivamente al llamado que Dios te hace. Esa es la bendición que Dios estaba proclamando sobre ellos, el bien que les estaba haciendo. Les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, que yo soy el Señor. Un conocimiento que incluye una nueva voluntad. No solamente la remisión del castigo, sino que ahora serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Ahora sí, verdaderamente serán mi pueblo, mi iglesia. Ahora sí serán parte de mi pueblo por la eternidad. No eran mi pueblo porque estaban en mi lugar geográfico que yo les di. No eran mi pueblo porque asistían al templo que yo les di. No, todo lo contrario. De allá se apartaron de mí. Porque se volverán a mí de todo su corazón. ¡Wow! Podrás estar en una relación no perfecta, pero sí sincera e íntegra delante de Dios. Podrás ir a Dios por lo que Dios es, voluntariamente, porque Él te concedió un nuevo corazón. Les está diciendo Jehová a aquellos cautivos. Entonces, ahora sí entendemos por qué son hijos buenos. Mientras que otros se quedaron y pensaron que tenían la mayor bendición, pero su corazón demostró que estaban aún apartados de Dios porque siguieron haciendo lo malo en cabeza de Sedequías, rey de Judá. Los que estaban apartados iban a volver con un nuevo corazón para volver con toda su voluntad a estar cerca de su Dios. Y pasamos a nuestro tercer y último punto. La explicación de los higos malos. Mis hermanos, si tuviéramos para hacer un solo sermón, acerca del versículo 7, son tantas y tantas verdades que ahora en las aplicaciones podemos mirar algunas, pero son verdades tan hermosas, ¿no? La bendición para bien, a pesar de la circunstancia providencial de esta tierra, que Dios le otorga a los que le da un nuevo corazón y los hace parte de su pueblo de una vez y para siempre. Eso es maravilloso, maravilloso. Pero seguimos. La explicación de los higos malos. Los higos malos eran tan malos, malitos, malos, que no se podían comer, así ha dicho Jehová. ¿Quiénes eran? Sedequías, rey de Judá, sus príncipes y el resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, los que en una
aparente paradoja o en una paradoja, los que se habían quedado en el lugar de Dios, en el templo de Dios, eran los más perversos, a los que momentáneamente Dios los habría librado de la culpa del castigo, los habría librado de las consecuencias del acto malo que habían hecho. Nuevamente, a los que Dios había librado momentáneamente de las consecuencias de su pecado, a esos son los que Dios llama malos. ¿No nos dicen las Escrituras: no tengas envidia del hombre impío que le va bien en esta tierra? ¿No nos fijamos nosotros muchas veces en que la providencia de Dios y la buena mano de Dios se encuentran en aquellas sucursales de falsoprofeta.com donde vemos la decoración, vemos toda aquella parafernalia que adornan, pero están lejos de la predicación bíblica de la palabra de Dios? ¿No son los estándares del mundo que ellos consideran al ver la buena mano de Dios? Pero al igual que ellos, aquí Dios los llama higos malos, aquellos que se quedaron. Incluso hubo algunos que se escaparon y moraban en la tierra de Egipto. En los ataques de Babilonia, se nos dice en el versículo 8, a los que moran en la tierra de Egipto. Hubo parte de ellos que se decidieron ir a ocultar a Egipto y aprendieron esas culturas paganas y practicaban la idolatría también allá. Ellos decían: mira, Dios nos bendijo, porque aunque a pesar que no estamos en Jerusalén, no nos ha destruido. Aquí tenemos una nueva familia, también practicamos la religión, presentamos nuestros tributos a los dioses de ellos, esta gente nos ha tratado bien, nos está yendo chévere. Dios nos ha bendecido. Pero no, Dios los llama higos malos, que eran tan malos que no servían para nada. ¿Y qué dice que haría Dios con ellos? Dice que los daré por escarnio, por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares donde yo los arroje. Aquí lo que está utilizando Jeremías en su redacción, en la explicación que Jehová lo hace, son las palabras de Deuteronomio 28. ¿Recuerdan? Jeremías muchas veces atacado por decir que el mensaje de Dios era juicio. Les dice: ustedes piensan que lo que yo les digo no viene de Dios porque únicamente les anuncio juicio. Bueno, ahora les anuncio el juicio de Moisés, que ya les hizo hace unos años atrás. Moisés mismo en Deuteronomio 28 estableció primero unas consecuencias de la obediencia o las bendiciones de la obediencia. Y a partir del versículo 15 en adelante estableció consecuencias de la desobediencia. Y en el versículo 30 encuentro ahí mismo en Deuteronomio 28, los profesores también nos equivocamos. Listo, versículos 36 y 37, Deuteronomio 28, versículos 36 y 37. Nuevamente, Jeremías anuncia las palabras de Moisés como consecuencias de su desobediencia a Sedequías y a su pueblo. Les dice: ustedes serán, dice el versículo 36, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. El mismo anuncio de juicio para los higos malos: serás dado por escarnio, por el mal a todos los reinos de la tierra. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó con Sedequías en medio de lo que sería la espada, el hambre y la pestilencia en el último ataque de Babilonia? Unos huyeron, otros fueron muertos. ¿Y qué decían las otras naciones? Mira, mira los judíos, y que bienaventurados, y míralos cómo están, en debilidad, desterrados, avergonzados, eran humillados. El pecado los haría ser puestos como ignominia delante de las otras naciones, como vergüenza pública. Se burlarían de ellos como consecuencia de su maldad. Y si no era suficiente este castigo, a diferencia de los higos buenos, donde Dios había fijado sus ojos,
estos serían exterminados por la eternidad. Dios estableció con los hijos buenos, ustedes serán para mí pueblo y yo seré para ustedes Dios, una relación pactual por la eternidad. Pero los hijos malos, dice que les enviará sobre ellos espada, hambre, pestilencia. Escojan cualquiera de las tres tan terribles, hasta que sean exterminados de la tierra, exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Aquellos que en una aparente vida de bendición estaban viviendo, tendrían peor destino que los que en una momentánea tribulación, estaban sufriendo. ¿Vieron eso? Aquellos que en una aparente buena vida estaban viviendo, tuvieron un peor destino que aquellos que estaban viviendo en una aparente tribulación momentánea. Creo que es algo para considerar, ¿no? ¿Qué pudiéramos concluir? ¿Qué pudiéramos concluir de nuestro examen? Bueno, no podemos juzgar el amor de Dios por las situaciones providenciales que estamos viviendo. La iglesia y el impío pueden estar viviendo el mismo juicio de Dios, si quieres llamémoslo coronavirus. La misma iglesia puede estar falleciendo de esta enfermedad. Y como yo he dicho cuando salgo por las calles de Valledupar y veo mucha gente parrandeando en esta ciudad, yo digo, esos ya descubrieron la cura del coronavirus. Cuando mira 10, 20, 60 personas en una fiesta compartiendo la misma copa de licor y uno dice, ahí descubrieron la cura del coronavirus. Es un recordatorio que el destino eterno de estas personas que ignoran las advertencias de Dios, de su juicio, no es así como ellos creen. No podemos juzgar el amor de Dios por las situaciones terrenales que estamos viviendo en el momento. Me gustaría, como lo dice, recordando precisamente las disputaciones escritas por Martín Lutero en Heidelberg, la última disputación, la número 28, que les compartí en algún momento, que dice, el amor de Dios no encuentra, sino crea aquello que le place. El amor del hombre se origina por su objeto. En pocas palabras, Dios no encuentra en el ser humano nada agradable, sino que lo hace agradable. Los pecadores son bellos por ser amados, no son amados por ser bellos. Ellos no eran buenos porque Dios no los fijó sus ojos en ellos porque ellos fueran buenos. Ellos eran hijos buenos porque Dios fijó sus ojos y su amor en ellos. Entre ti, entre ustedes y los que están afuera, el mundo incrédulo, la única diferencia es la misericordia que ha tenido Dios de ti. Eso tiene que ser un mensaje que te humille, que nos humille. No nos permita enaltecernos a nosotros. Se trata, el único héroe de esta historia es Dios, reconciliando al pecador, al mundo, por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Toda la gloria de la salvación sea para Él. Mis hermanos, mi querida iglesia, su palabra es verdad. Si Dios te ha concedido un nuevo corazón, no hay mayor bendición. No que seas únicamente librado de las consecuencias de tu culpa, no únicamente que Cristo te aseguró que ya no pagarías en el infierno, sino que se haya la bendición en que Dios sea tu Dios y que tú seas su pueblo. Una nueva posición, una nueva posesión por parte de Dios para ti. Esa, querida iglesia, es una bendición gloriosa que no se compara a nada de aquello que tú anhelas, de lo que tú envidias de esta sociedad. Que seas el pueblo de Dios, que Dios te haya puesto tus ojos sobre ti. No importa lo que tú veas del otro lado de la cerca. Gozarás de una eternidad distinta de aquellos a los que tú envidias ocasionalmente. Si Dios es tu Dios y te ha dado la bendición de conocerlo, no solamente en conocimiento, en voluntad para seguirlo, deberías haber un corazón gratificante, deberías sentir gratitud en tu corazón, deberías experimentar la gratitud todos los días de tu vida, todos los días cantarte alegre por tener a Dios y porque Dios te tiene a ti. Yo soy de mi amado y mi amado es mío.
Eso no se compara ni siquiera con tus hijos, con tu esposa, con las finanzas, con la salud. Debería tener un corazón que diga: yo quiero ir a ti, en pos de ti, quiero servir en tu reino, quiero servir a tu iglesia, quiero dar mi vida completamente a ti. Deberías amar lo que Él ama, que es su iglesia local. ¿Entiendes? Y podemos aplicar esa historia que veíamos ahorita del Evangelio al contexto de nosotros. ¿Entiendes que tú eres bueno no por ser reformado, sino porque Dios derramó su misericordia sobre ti? Una ilustración: Pablo, Romanos 9, 2 personajes, mismo madre, mismo padre. Versículo 13: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sería Jacob más pinta? ¿Tenía mejores cualidades morales? A uno amó y al otro aborreció. ¿Y qué diremos? ¿Hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Entiendes lo que te ha otorgado Dios cuando te ha traído un nuevo corazón? ¿Entiendes verdaderamente lo que eso significa y eso domina tu mente, tu corazón, tus acciones? Y entiendes que mientras Dios te trata de esta forma así, extendiéndote misericordia, no por lo que tú eres, sino porque Él se compadece del que quiere, deberíamos hacer lo mismo con nuestros prójimos alrededor, en especial con nuestra familia. Y para ti, querido amigo que me escuchas esta mañana, para ti, querido público que estás aquí también, aunque notas una obra de iniciativa de Dios para fijar su amor en las personas, eso incluye el ir a Él. Ellos respondieron y Dios les consiguió un nuevo corazón, y ellos no se quedaron en Babilonia. Ellos volvieron y se restauraron con Dios. No hay nada bueno en ti que te haga merecedor de Dios, querido amigo. Pero puedes ir libremente con tu condición de pecado y decirle a Él: dame un nuevo corazón que te conozca, que te obedezca y que te ame. Tengo necesidad de ti. Recuerda, los que no son puros de corazón no podrán ver a Dios. Y tu corazón solamente puede ser purificado si Él te otorga uno nuevo. Vamos entonces, mis hermanos, a orar en esta mañana. Bendito seas Dios por tu bondad, Padre, por estas bellezas de tu gloria expuestas en esta palabra de tu Escritura, Señor. Señor, cuánto nos alegra darnos cuenta, Señor, que tú nos amas a pesar de lo que somos, pero a pesar de lo que somos también se evidencia en una nueva voluntad, en un nuevo corazón que se somete a Jehová como su Señor. Hay unos frutos de ese nuevo corazón, Señor. Entendemos, Padre, que nuestra condición puede ser a tal punto, nuestra ceguera espiritual puede ser a tal punto que podemos creernos ser bendecidos por ti porque asistimos a una iglesia, porque hacemos buenas obras y aún así estar lejos de ti. Padre, ayúdanos a ser parte de los higos buenos y no de los higos malos. Y solamente esto es posible en este cambio porque tú transformas nuestro corazón. Quítanos toda arrogancia de pretender presentarnos delante de ti con nuestras propias obras. Y más bien clamar a ti para que nos concedas ese nuevo corazón, Señor. Como iglesia local, ayúdanos a honrar tu nombre, a que estas verdades, a reconocer que tu misericordia nos ha alcanzado y que eso debería desbordarnos en una actitud constante de gratitud y devoción continua a ti. ¿Cómo pagarte que nos dieras el bien de conocerte? No solo de librarnos de la remisión del castigo, sino de hacernos tu posesión eterna por siempre. Oh Dios, no tenemos cómo pagarte. Recibe gloria y recibe honra. Amén y amén. Queridos hermanos, querida iglesia, les mando un fuerte abrazo. Si el Señor los permite, de forma disciplinada, nos veremos el próximo domingo, si así lo permite Él. Feliz resto de día.